2. La estrepitosa consecuencia de una alianza secreta. Gelbus Cringe no era un hombre que rehuyera un desafío. Había empezado a destacar como una de las voces importantes de Neverwinter por su tenacidad, su valentía y su indomable voluntad. Sin embargo, ahora estaba asustado, tembloroso, y todo lo que hacía era cubrirse la cabeza con sus fuertes brazos, porque la airada reacción lo había cogido por sorpresa. Era todo lo contrario de lo que había esperado, y Erzgo-Alekni estaba resultando alguien a quien ni siquiera el vigoroso Gelbus Cringe deseaba como enemigo. Tampoco lo deseaban otros destacados ciudadanos de Neverwinter que estaban detrás de Gelbus, tal y como había ordenado Erzgo-Alekni. ¿El paseo de Barrabos?, repetía Alekni una y otra vez, sacudiendo la cabeza y pasando de una sonrisa de impotencia a una mueca de indignación con cada sílaba que pronunciaba. Pensamos que quedaba bien, se atrevió a responder Gelbus Cringe. Creo que es una idiotez, lo atajó Alekni. La actuación de Barrabus el Gris en el asalto nos inspiró, insistió Gelbus. Y todo fue preparado por mí, se exaltó Alekni, golpeándose el fornido pecho con un dedo. Habéis olvidado muy pronto el papel que yo desempeñé. Sal ahí afuera, invitó al hombre, señalando hacia la puerta de Neverwinter. Da una vuelta por los restos de la batalla y observa la cantidad de cuerpos partidos por la mitad. Solo una espada en ese campo de batalla tenía la fuerza suficiente para hacerlo, y solo un brazo era lo bastante fuerte como para sostenerla. Sí, qué duda cabe, respondió Gelbus Cringe. Y tus acciones nunca pasan desapercibidas ni caen en saco roto. ¿Le daréis mi nombre a alguna gran estructura de Neverwinter? Si tú quieres, por supuesto. Una plaza de mercado, tal vez. Ese puente, insistió Alekni. ¿Puente? ¿El paseo de Barrabos? Nadie volverá a repetir ese nombre, respondió Alekni calmadamente, con demasiada calma de hecho, y en la respuesta iba implícita una amenaza. En el pasado se llamaba Puente del Draco Alado, luego, durante un tiempo muy breve, en los días anteriores al cataclismo, fue el Puente Erzgo-Alekni. Gelbus Cringe se quedó atónito por la sorpresa. Pocas personas vivas conocían ese breve instante de la historia de Neverwinter. Sí, explicó Alekni, porque el señor de Neverwinter en la época del cataclismo era muy consciente de la amistad y de las alianzas de Erzgo-Alekni, y me estaba tan agradecido por mis servicios a la ciudad que cambió el nombre de la estructura más notable y famosa de Neverwinter. No os expliqué inmediatamente esta indiscreción. Amanece una nueva época para Neverwinter, y por eso he decidido demostraros mi valía a los que habéis venido a reconstruirla. Barrabos el Gris es mi hombre, responde a mi voluntad y a mis órdenes. Es un hombre al que puedo matar con solo pensarlo. Se acercó a vosotros porque yo lo envié, y no por su propia voluntad. ¿Lo comprendéis? Gelbus Cringe tragó saliva y asintió con la cabeza. Es mi hombre, no es dueño de sí mismo, repitió Alekni. Si le digo que se mate, se matará. Si le digo que os mate a vosotros, estaréis muertos, ¿habéis entendido? Nuevamente, Gelbus tragó saliva y asintió. Yo mando una considerable fuerza Sadobar, dijo el Tiflin, levantando la vista del pobre Gelbus Cringe para dirigirla a los reunidos. Habéis conocido a nuestros malditos enemigos, a esos tallanos y a sus macabros acólitos con funestas intenciones. Solo yo puedo protegeros de los dedos fulminantes de Sastam, y lo haré. Hizo una pausa y volvió a mirar directamente a Gelbus Cringe, y concluyó con una sencilla proclama: el puente Erzgo-Alekni. Un día brillante amanecerá para esta tierra en una época de oscuridad, saltó una voz de entre los reunidos, y todas las miradas se volvieron para observar a una hermosísima mujer pelirroja, de cabello rizado y rostro cálido y franco. Fueron muchos los que susurraron, la centinela del bosque, con gran respeto, lo que impulsó a Alekni a examinar con más detenimiento a esa mujer de aspecto inofensivo. Hemos esperado y rogado que llegara alguien que nos condujera para erradicar el antiguo mal y que nos ayudara a abrir nuevos horizontes, prosiguió la mujer, cuyo nombre era Arunika. ¿Eres tú esa persona, Erzgo-Alekni? Erzgo-Alekni se enderezó e hinchó su enorme caja torácica con la confianza de que efectivamente era él, o sin duda lo sería. El puente Erzgo-Alekni. Gritó otra voz desde la galería, y muchos otros mostraron su acuerdo con gritos de asentimiento.
Alecni miró a Yelbus Grinch, que asintió con impaciencia. El señor Neteriliano dio una vuelta al ruedo, disfrutando del clamor de la aprobación. Luego, les aseguró a todos. Los agentes de Sastam saldrán de esta tierra empujados por la punta de mi espada. Vuestra ciudad volverá a ser próspera. Yo me ocuparé de ello, pero mientras viváis, no olvidaréis mi participación. Empezó como un tímido aplauso, un par de manos, las de la pelirroja, según comprobó Alecni, esa mujer a la que habían llamado la centinela del bosque, al que luego se unió un segundo par, y en cuestión de segundos, los habitantes de Neverwinter aclamaron a voz en cuello a Erzgo Alecni con un hurra. Especial-images/images/imagen A1. SVGR+-me. Gestri permanecía en la habitación iluminada por el fuego, desnudo y sudando, cubierto con aceite caliente. No gritó por el dolor, porque el abolete estaba en su mente y no le permitía sentirlo. La criatura eliminó toda sensación de dolor antes de que pudiera materializarse, adormeciendo a Gestri, distrayéndolo, manteniéndolo en un estado de vacío. Después de todo, esas ligaduras mentales eran mucho más sencillas. No lejos de Gestri, siseaba y borboteaba una caldera. Un par de enanos grises se afanaban a su alrededor, avivando las llamas, agregando aceite. Un tercer esclavo enano, con gruesos guantes y largas pinzas subía y bajaba una pequeña escalera pegada a la caldera, sacando las tiras de cuero tratadas. Cuando el enano pescaba una, saltaba de la escalera y corría hacia Gestri. No había tiempo que perder porque no se podía dejar que el pellejo de la mole sombría se enfriara. Colocó un extremo de la larga tira sobre el hombre desnudo, justo donde había terminado la anterior, y envolvió apretadamente el cuerpo, ciñéndolo todavía más con cada vuelta. El aceite que quedaba debajo de la tira de cuero tratada chisporroteaba, y la piel de Gestri se ampollaba y estallaba cuando se fundía con la tira encantada y mágicamente tratada. Aumentará su resistencia a la energía relampagueante. Susurró tranquilamente a Valindra el diminuto servidor que permanecía de pie cerca de Gestri, mientras la Lich observaba muy divertida toda la operación. Y desviará las espadas y restará fuerza al bastón de Dalje, respondió Valindra de forma telepática. No lo expresó abiertamente, pero estaba pensando que deberían hacerles eso a todos los Asmadai. Por medio de su sirviente, el abolet la disuadió de ese pensamiento, saturando su oído con susurros superfluos que explicaban la realidad de una ceremonia tan poco habitual. Deben morir 5 moles sombrías por cada humano que se blinda, y en cualquier situación típica, esas 5 serían mucho más valiosas. Tu campeón humano no vivirá mucho, y no volverá a sufrir nunca un gran dolor. Si mi maestro lo liberara ahora de la posesión, lo mataría la agonía. Será el campeón de Silora Sam solo gracias a su fanatismo, a su buena voluntad y a la felicidad que le proporcionará morir por su propia causa. Pero la odiará por eso, razonó Valindra en el momento en que el vendaje del enano llegaba hasta la entrepierna de Gestri, porque nunca volverá a sentir el contacto con Silora, ni sus besos ni sus encantos, soltó la Lich, que jadeó y se estremeció. Está castrado. Ahora, su objetivo en la vida es singular, explicó el sirviente. Es el campeón de Silora Sam y luchará por ella hasta la muerte. No le importará nada más. ¿Cuánto puede vivir en estas condiciones? Unas cuantas lunas, tal vez un año. Valindra siguió con asombro el proceso mientras observaba cómo ese guerrero Asmadai se convertía en algo más, algo único y peligroso. El vendaje se ciñó a su vientre, envolviéndolo hasta llegar al pecho, luego hasta el cuello. Ella se preguntó hasta qué punto sería completo el blindaje de la piel de su cabeza y de su cara. El olor a pelo quemado a medida que lo envolvían con la piel de la mole sombría tratada, le permitió comprobarlo, porque cuando los esclavos enanos hubieron terminado su trabajo, solo quedaban sin cubrir los ojos, las ventanas de la nariz, las orejas y la boca de Gestri. El servidor se separó de ella, acercándose al guerrero transformado, porque ahora el abolet tenía que centrarse por completo en Gestri. Debía engañar al hombre para que pudiera sobreponerse a la agonía y mantener su determinación. Uno de los enanos se acercó a la Lich y le hizo una señal para que abandonara el lugar. Es mejor que pase a la otra cueva un momento, le explicó. Esto se va a poner muy ruidoso, no lo dude. Valindra lo miró con desprecio, incluso con indignación, pero se tragó sus palabras y se deslizó hasta la antecámara,
donde esperaban muchos otros guardias Asmodai. ¿Dónde está Gestri?, preguntó una mujer. Como respuesta, llegó a los oídos de todos un alarido de agonía desde la habitación contigua. Y se repitió una y otra vez, cambiando el tono desde un agudo gemido de dolor a un grito de furia y a un rugido de absoluto desafío. ¿Qué le habéis hecho?, preguntó airado otro Asmodai. Valindra clavó en él su mirada y tardó unos instantes en decirle algo. El fanático, pese a toda su rabia, dio un paso atrás, intimidado por aquella mirada fulminante. ¿Te gustaría conocer de primera mano la respuesta a tu pregunta?, respondió Valindra con calma, y el hombre, pese a toda su determinación, a toda su disposición a morir por la causa, reculó todavía más. Después de un largo rato, finalmente se acallaron los gritos de la habitación de al lado, y el sirviente se asomó a la puerta para informarlos de que la preparación había terminado. Poco después, salió Gestri de la habitación, caminando con cierto embaramiento, moviendo las caderas para adelantar una pierna. Respiraba trabajosamente, y tenía los ojos bastante inyectados en sangre, debido a que en su agonía se le habían roto varios capilares sanguíneos. ¿Se acabó ya?, preguntó Valindra. Él gruñó una respuesta que sonó a afirmación. ¿Y quién eres tú?, insistió la Lich. Gestri, esclavo de Asmodies, campeón de Silor Asam, recitó la momia viviente. ¿Y cuál es tu tarea? Matar a Lady Dalje, fue la única respuesta, y el hombre bestia hizo una pausa, como si estuviese sopesando sus palabras. Luego, lo aclaró con sencillez: matar. Detrás de Valindra estaba el mismo Asmodai terco con un aparente gesto de desaprobación. Demuéstramelo, gritó Valindra a Gestri. Dices que eres un campeón. Me gustaría comprobarlo. Gestri inclinó la cabeza con curiosidad. Valindra se movió hacia el Asmodai contumaz. Este cuestiona el juicio de Lady Silora, soltó Valindra, y esbozó una ancha sonrisa cuando vio que los ojos del Asmodai se abrían como platos al darse cuenta del juego al que estaba jugando la Lich. Cree que le has hecho un mal servicio al convertirte en el guerrero que ahora eres. Gestri gruñó y se encaró con el Asmodai. No estoy cuestionando a Gestri, imploró el hombre. Cuestiono la fuente de ese dolor opresivo. Piensa que eres demasiado débil para sufrir el tormento de la transformación, se burló Valindra. El hombre empezó a contradecir también ese punto, negando cualquier crítica a Gestri, pero no tenía que haberse molestado, porque entonces Valindra, la confidente de Silora, agregó: demuéstraselo. Y Gestri se abalanzó sobre él. El Asmodai estaba preparado para el ataque. Había colocado su lanza pegada a la cadera para interceptar el salto de Gestri, y efectivamente, el pecho de éste chocó contra la afilada punta con toda la fuerza del impulso. Esa maniobra defensiva, de haber topado con la armadura de tela, la armadura de cuero e incluso la gruesa cota de malla, habría terminado con la lucha antes de que hubiese empezado y la punta de la lanza se habría clavado en el pecho del atacante. Aunque tratándose de Gestri, de la piel de la mole sombría que había sido tratada conjuntamente por artesanos y magos, la lanza no podía penetrar. El empuje de la carga de Gestri arrolló al robusto Asmodai, que retrocedió y cayó al suelo. Gestri ya era un hombre fuerte antes de la aplicación de su nueva piel, el más fuerte de los Asmodai del bosque de Neverwinter. Ahora era muchísimo más fuerte, y también más pesado que un ser humano normal, y no tuvo dificultad en someter al hombre usando precisamente su peso como arma. Con la otra mano cogió la cabeza del Asmodai y la echó hacia un lado para presionar sobre la mejilla. El guerrero momificado no tenía ni la menor idea de por qué hizo lo que vino a continuación. Nunca se había planteado semejante acción antes de ese día. Ni siquiera se dio cuenta de lo que había hecho, y mucho menos oyó los gritos, hasta que estuvo nuevamente de pie y vio que el Asmodai tendido en el suelo frente a él, se llevaba la mano a la oreja, o al menos, al punto donde antes había estado la oreja. Esa oreja estaba en la boca de Gestri, y el campeón la estaba masticando y la saboreaba. Frente a él, Valindra lanzó una carcajada. Gestri había recibido una poderosa armadura y una fuerza muy superior. Pero Valindra se dio cuenta de que lo más importante era el regalo interno del embajador, por más que Gestri no tuviera conciencia de ello. Porque ahora era mucho más que un simple guerrero. Ahora no tenía inhibición alguna.
Ahora su único objetivo era conseguir la victoria. Ahora era presa de un hambre imposible de saciar. Ahora estaba silvestrado. Especial-image/images/imagen A1. SVG-me. Me llamo Arunika, explicó la mujer cuando se presentó en la puerta de Erzgo Alekni. A Alekni le habían reservado una habitación en la mejor posada de Neverwinter, con una galería que daba al puente al que habían puesto, una vez más, su nombre. Tal vez él no frecuentara muy a menudo la ciudad, pero una habitación, esa habitación, lo estaría esperando siempre. La gente te ha dado otro nombre, respondió Alekni mientras miraba de arriba a abajo la figura de la mujer. La centinela del bosque, respondió ella. Entonces, ¿eres una exploradora? Una observadora, corrigió ella. Más que eso, a juzgar por lo que he oído, porque vives fuera de las murallas de la ciudad, y al parecer sobrevives sin problemas. Tengo mis métodos, mis conocimientos, respondió con timidez. Conocimiento es poder, según dicen. Te recuerdo que insinuaste que yo estaba destinado a salvar a Neverwinter. La permanente sonrisa de Arunika lo puso un poco fuera de juego. Dije que esperábamos a alguien que diese un paso adelante y nos permitiera conjurar la amenaza tallana, lo corrigió ella. Incluso aunque expulsemos a los tallanos del bosque, no tenemos garantía alguna de poder salvar a Neverwinter. ¿La hay? El Tiflin entrecerró los ojos al mismo tiempo que la mujer ampliaba su sonrisa. ¿Acaso sugería aquella sonrisa cómplice que esa criatura creía que Alekni y sus secuaces podrían seguidamente destruir Neverwinter después de derrotar a Silora Sam? ¿Me vas a invitar a que entre? Preguntó Arunika. ¿Por qué debería? ¿Preferirías, entonces, que mis sabias y perspicaces palabras se difundiesen por toda Neverwinter teniéndome aquí en el pasillo? Preguntó inocentemente Arunika. ¿Aquí donde cualquiera que pase podría escucharlas por curiosidad? Erzgo Alekni se asomó al pasillo y miró a derecha e izquierda. Luego se apartó. Arunika entró desinhibidamente, con una soltura de movimientos que no trasuntaba ni la menor timidez. Eso sorprendió mucho a Alekni. ¿Qué mujer joven no se sentiría intimidada al entrar en la habitación privada de un fornido tiflin neteriliano? ¿Te aseguran tus conocimientos que no voy a hacerte daño? Le preguntó el medio en broma. ¿Por qué habría de molestarme en hacerme esa pregunta, y por qué ibas a pensar tal cosa? Arunika se sentó, apoyando con comodidad el brazo sobre el reposabrazos de un diván cercano a la puerta de la galería y se dio media vuelta para tener una vista mejor de la ciudad. Eres ambicioso, y deseas conseguir un gran poder, recitó ella mientras observaba cómo Alekni cerraba la puerta. Estoy segura de que eso no es ningún secreto. Y no eres estúpido, cosa que también es totalmente obvia. Sin duda, entiendes que el conocimiento es poder, y no hay nadie que conozca mejor la situación de Neverwinter que yo. Ni siquiera Yelbus Grinch, que a menudo solicita mi consejo. Erzgo Alekni se pasó un largo rato al lado de la puerta, observando a la mujer. No parecía exótica en absoluto, y se apartaba mucho del aspecto que esperaría el de una persona que practicaba juegos tan peligrosos. Ella sabía, sin duda, que Yelbus Grinch debía de considerarla su fuente personal de información, que debía de pensar que trabajaría para él sin tener en cuenta a los demás. ¿Cómo le caería que ella visitara la habitación privada de Alekni sin anunciarse, sin haber sido invitada? ¿Querría esa mujer humana, sin nada especial, desatar una posible lucha de poder que implicara a Grinch y Alekni? Y si era así, se preguntó Alekni, ¿confirmaba su presencia allí que trataba de congraciarse con el señor neteriliano? ¿O tal vez se trataba de una visita orquestada por Yelbus Grinch? Alekni se le acercó, permitiendo que sus pasos resonaran para intimidarla. ¿Quién te envía? Vengo por propia iniciativa, respondió ella con indiferencia, y volvió a echar una mirada a través de los cristales. ¿Grinch? Insistió Alekni. Como Arunika no respondió inmediatamente, la cogió por el brazo con fuerza, obligándola a darse la vuelta para tenerla de frente.
Luego la levantó bruscamente hasta ponerla de pie y la miró con fijeza. La mujer apenas le llegaba a la mitad del pecho, y ante la disparidad de sus estaturas y la manifiesta fuerza tan claramente demostrada, Arunika debía estar profundamente aterrada. Sin embargo, su sonrisa parecía sincera. «Quiero que entiendas esto, Erzualegni», respondió con toda la calma, «yo no rindo cuentas a Yelbus Grinch. Él no me dice lo que tengo que hacer ni a dónde debo ir, y sabe muy bien que ni siquiera debe intentarlo. Yo respondo por mí misma. Porque usas tus conocimientos para trazar el camino hacia el futuro que tú deseas», razonó Alegni, y apretó aún más la mano hasta que la mujer mostró algo parecido a una mueca. No obstante, no dejó de sonreír. «Entonces, ¿eres una hechicera, o una sacerdotisa?», preguntó Alegni. «Ni lo primero, ni tampoco lo segundo», respondió la mujer con una estentórea carcajada, «aunque admito que no me son desconocidas las artes mágicas. Realmente soy», agregó mientras Alegni empezaba a inclinarse sobre ella, «alguien que entiende la naturaleza de las cosas, los modos y maneras de la gente. Ante todo, observo». Alegni retrocedió un poco. «¿Y sabes más que nadie de la región de Neverwinter?», preguntó él, haciéndose eco de los alardes de Arunika. «Así es. Tus pronósticos sobre mi papel aquí están basados en algo más que la mera observación». Arunika se encogió de hombros. Si los Tallanos, el antiguo demonio, salen victoriosos, entonces, ¿qué importa lo que yo les haya dicho a Yelbus Grinch y a los demás? Ahora, Alegni apoyó las manos en las caderas. Si no consiguen ganar, entonces alguien tendrá que tomar el mando contra ellos, razonó Arunika. ¿Por qué no Erzualegni? No veo a nadie a tu alrededor que sea más capaz ni más sobresaliente. ¿Me estás diciendo que me apoyaste para beneficiarme? Es mucho más que eso, respondió Arunika. Pero me pareció prudente respaldar tu causa, por tu bien, como dijiste, pero también para beneficiar a Neverwinter. Nuestros enemigos son formidables. Erzualegni no sabía realmente qué responder. Se hizo a un lado y miró a través de la puerta la figura del Draco que permitía identificar el puente Erzualegni. Se quedó sorprendido cuando Arunika se levantó, y poniéndose a su lado, le rodeó la cintura con el brazo. «¿Qué piensas del puente?», le preguntó a Alegni. «Es la estructura más hermosa e impresionante de Neverwinter», respondió ella. «Cuesta trabajo pensar que pudiera llevar otro nombre que el tuyo». Alegni se volvió hacia la mujer, dominándola desde su altura. Ella no se apartó, pero echó la cabeza hacia atrás, entreabrió ligeramente los labios, y cerró los ojos invitándolo. Fue una invitación que Erzualegni no pudo resistir. Arunika abandonó la habitación de Alegni esa misma tarde, varias horas después. No reveló su verdadera forma al Tiflin mientras hicieron el amor. Tampoco le habló de la soberanía ni de su relación con Silora Sam, ni de 1.000.000 de pequeños detalles que podrían haber llevado al señor Neteriliano a repensar su decisión de acoplarse con ella. O su decisión de no matarla. Especial-imagewebs/images/imagen A1. SVGR+-me. ¿Una nueva mascota?, preguntó Valindra cuando sorprendió a Silora fuera del perímetro del anillo de pavor. Además de la hechicera, dando volteretas en el aire y moviendo los brazos estúpidamente, se veía a un pequeño diablillo, un diminuto demonio con alas de murciélago, cuya sonrisa podría parecer en cierto modo cautivadora, pero movía más a la cautela. «Es un mensajero de Arunika», aclaró Silora. «Doy por supuesto que tu reunión con el embajador de la soberanía no tuvo tropiezos». «¿Lo supones? ¿O ya lo sabes?», preguntó Valindra, mirando al diablillo. La criatura ensanchó todavía más su sonrisa, esa sonrisa que dejaba a la vista sus dientes puntiagudos y que casi abarcaba su cara de murciélago de oreja a oreja. Batió sus correosas alas y saltó hacia atrás, aterrizando fácilmente en el mismo lugar. «Me han dicho que mi campeón está bien preparado para las pruebas que nos esperan». Valindra asintió. «¿Y han llegado a tus oídos los planes del embajador para apoyar nuestra causa con un golpe contra Neverwinter?». «Eso complace mucho a Arunika»,
dijo Silora con una sonrisa irónica. Al parecer, los neterilianos han reclamado el liderazgo en la ciudad. Cumplirán con el papel de grandes protectores de Neverwinter, o eso dicen. Los nuevos ciudadanos incluso están dejando hitos a su paso. Valindra sonrió ante la deliciosa ironía. Inmediatamente después de que esos neterilianos se autoproclamaran protectores, la ciudad sería arrasada hasta los cimientos. Se encontrarán con que su ciudad no está levantada sobre bases precisamente sólidas, dijo Silora. ¿Nos sumaremos nosotras a ese ataque? Solo por diversión, respondió Silora, para engatusar a los neterilianos del interior de la ciudad. Entonces, se apartó de Valindra, y volvió al anillo de pavor. Susurró unas palabras, y luego se inclinó y metió la mano en el círculo de cenizas. Cuando se dio la vuelta, sostenía uno de los cetros de los Asmadai, una lanza bastón, pero esta era más negra que roja, negra como el carbón, y con rayas rojas que parecían venas. ¿Es un arma encantada?, preguntó Valindra. Extrae poder del anillo, respondió Silora. Para tu campeón. Por supuesto. Es un poco más de dolor añadido para los contrincantes de Gestri. En ese momento apareció Gestri avanzando pesadamente hacia ella. Vestía una capa y un kilt, pero su vendaje de momia estaba a la vista. No se movía tan torpemente como antes. Las vendas se habían fundido por completo con su piel, y la tirantez y rigidez del vendaje tratado daba lugar a una manera de andar más normal. Iba directamente hacia Silora y la miraba sin pestañear. Además, las partes visibles de su rostro no denotaban ninguna emoción. ¿Duele?, le preguntó Silora con tono compasivo. Gestri negó con la cabeza. ¿Te das cuenta de lo poderoso que eres ahora?, preguntó Silora. El momificado campeón sonrió. Tú la matarás, le aseguró Silora. Me servirás como mi gran campeón. Nada se nos resistirá, hay que expulsar a los neterilianos del bosque. Esas-Tam tendrá noticia de tus hazañas, te lo aseguro. Cuando hayamos terminado, ¿me devolverás a mi estado anterior?, preguntó Gestri, luchando con cada palabra como si las vendas de la cara no estuvieran lo suficientemente flojas como para que pudiera pronunciar adecuadamente las palabras. Me han dicho que no será necesario, dijo Silora al mismo tiempo que estiraba la mano y tocaba suavemente la cara de Gestri. Te desarrollarás plenamente en tu nueva piel. Y recuperarás todas las sensaciones. Gestri cogió a Silora por la muñeca y mantuvo la mano de ella pegada a su cara durante un largo rato. Tengo otro regalo para ti, dijo Silora, mostrándole la lanzabastón encantada. Los ojos de Gestri brillaron con avidez. Soltó el brazo de Silora y dio un paso atrás, cogiendo el arma con ambas manos. Ve a practicar con la lanza, lo despidió Silora. Familiarízate con tus nuevos poderes. Gestri la miró con curiosidad. Vete, repitió. Valindra y yo tenemos mucho de qué hablar. Gestri asintió, obediente, se dio la vuelta, y echó a correr. Sabes perfectamente que su vendaje no será como su antigua piel, dijo Valindra cuando se hubo ido. El proceso es letal. Gestri tiene apenas unos meses de vida, con suerte. 1 año más o menos en el peor de los casos. Me servirá durante mucho más tiempo, aseguró Silora. Valindra la miró, y luego echó una mirada al anillo de pavor. El cetro, razonó. ¿Lo has preparado para que despierte plenamente a la no muerte? Silora miró hacia el punto del bosque por el que había desaparecido Gestri. Ya lo he hecho, respondió. Barrabus el gris no gritó, y eso era una victoria. Los espantosos dolores lo habían doblado. Gracias a que estaba firmemente aferrado a la barandilla del puente, los nudillos blancos por el esfuerzo, no se había caído sobre los guijarros donde se habría retorcido sin control. El paseo de Barrabus, dijo Erzgoalecni por enésima vez, y chocó su diapasón contra la hoja de garra, incrementado las ondas de castigo de energía retributiva. El fornido Tiflin dio unos pasos y soltó la mano de Barrabus de la barandilla, luego lo tiró al suelo. Arrastrate, ordenó. Recorre el trayecto del puente, y tal vez lo vuelva a renombrar. No, tal vez le dé otro nombre. Sí, lo llamaremos el humilladero de Barrabus.
Ese nombre sí que le irá bien. Barrabás solo podía mirar con odio a su amo, y no podía responderle porque era incapaz de abrir la boca. ¿Cómo te atreves?, preguntó Alec-Ní, mientras pateaba a Barrabás en las costillas. El hombre apenas reaccionó a los golpes. El dolor que le producían las patadas no era nada comparado con las vibraciones de aquella horrible espada. Alec-Ní se retiró un paso, respiró hondo, y cogió los dientes del diapasón para silenciarlo y detener las ondas. El dolor cesó de inmediato. Barrabás se desplomó sobre el puente, sudando, jadeando, apretada la cara contra las piedras. ¿Qué voy a hacer contigo?, dijo Alec-Ní en un tono lleno de reprobación y tristeza. ¿Y qué deseos tenía Barrabás de arrancarle el corazón por esa fingida empatía? Te di gloria y poder, y tú me lo pagas con esta traición. Barrabás gargajeó y trabajosamente se puso de espaldas. Ah, sí, lo sé, siguió Alec-Ní. No te molestes en repetir tu excusa de que los ciudadanos insistieron. Tú lo sabías y lo permitiste. Conocías mis designios sobre este magnífico puente. Tú eras el agente que primero facilitó el cambio de nombre que yo deseaba. No, no niegues lo que es cierto. Tú querías herirme. Sabías que tu intento no resultaría, pero decidiste seguir con el juego de todos modos. Desaparecieron todos los signos de empatía, y el rabioso Tiflin reanudó los puntapiés en las costillas de Barrabás. El hombre solo respondió con quejidos, rodó sobre un lado y se hizo un ovillo para defenderse. ¿Merecía la pena?, preguntó Alec-Ní. Sí, pensó Barrabás. ¿La merecía?, volvió a preguntar Alec-Ní, y como no obtuvo respuesta, el Tiflin se dio la vuelta y empezó de nuevo. Vamos, dilo, le ordenó con frialdad. Barrabás se movió para quedar de espaldas y respiró hondo 2 o 3 veces. Luego, antes de que pudiera pensarlo, haberlo hecho habría sido un aviso para la espantosa espada roja. Se lanzó hacia atrás, plegándose y rodando, para acabar poniéndose de pie y lanzándose a por Alec-Ní. Soltó la hebilla de su cinturón, y al instante, el artilugio mágico se transformó en una daga y él se dispuso a arrojarla. Pensó que había tenido éxito, pensó que su rápida actuación había eludido a Garra el tiempo suficiente como para permitirle dar un golpe a aquel maldito Alec-Ní. Pero el muro de la agonía se le vino encima como la embestida de un toro, deteniéndolo en seco, congelando sus músculos en la postura que tenían, y se dio cuenta de que ni siquiera había estado a punto de dejar volar el cuchillo. Garra se apoderó de Barrabás por dentro y por fuera, y se burló de él con su poder. La fuerza abandonó cada uno de sus músculos y simplemente se quedó colapsado donde estaba. No podía hablar, no podía rodar, no podía respirar. No le funcionaba nada, ni siquiera podía pestañear. Era como si toda su estructura mental hubiera sido desacoplada de la estructura física. Esto es la muerte, pensó esperanzado. Oh, como la deseaba. Pero no lo era, y Barrabás empezó a sentirse gradualmente como un todo. Rodó sobre su espalda, y vio que Erzgo Alec-Ní lo miraba fijamente desde arriba. Antes de que supiera lo que estaba haciendo, el cuchillo que Barrabás tenía en la mano empezó a acercarse a su cara. Sintió la compulsión de hacerlo, y no podía resistirse a ello. Bajó la mano hasta hundirlo en su propia mejilla, y cuando el cuchillo rasgaba su piel, lo arrastró hasta la barbilla. Sus pensamientos estaban ocupados por las imágenes de cortarse los dedos de las manos y de los pies, los genitales, y sabía que no podría negarse si la espada de Alec-Ní le había ordenado que hiciera todo aquello. Su mano se desplazaba centímetro a centímetro en dirección a su entrepierna, donde su ensangrentado cuchillo tenía un objetivo. Levantó el brazo, la punta del cuchillo orientada hacia abajo, como para clavarlo. Dominado por la espada, Barrabás mantuvo esa humillante y aterradora posición durante varios minutos. Erzgo Alec-Ní se reía mientras se alejaba. El Tiflin había recorrido apenas unos pasos cuando una explosión conmovió Neverwinter. Cuando se amortiguó el ruido, los gritos procedentes de las murallas los pusieron al corriente de que la ciudad estaba sufriendo otro ataque. «¡Vamos!», exigió Alec-Ní. El hombre se levantó del suelo sin ayuda. Se sentía exhausto, como si gran parte de su vitalidad le hubiera sido succionada, y en sus pensamientos oía la voz de la espada de Erzgo Alec-Ní: «Estás vivo solo porque me conviene». Barrabás replicó instintivamente que eso no era una bendición,
sino un tormento, pero el sarcasmo era una pérdida de tiempo con Garra. Él tendría que haber muerto hacía muchos años. Había vivido el tiempo de 2 vidas, pero no había muerto. Seguía vibrante, fuerte y rápido como siempre. La espada no lo dejaría morir. El arma, que podía absorber la fuerza vital al menor rasguño, que podía conducir a un espíritu hacia la inconsciencia, negándole una vida después de la muerte, podía revertir sus tendencias asesinas. Él estaba vivo por voluntad de aquella arma mágica dotada de conciencia. ¿A qué precio? Siguió a Alec tambaleándose, aunque poco a poco fue recuperando su ágil paso habitual. Llegó a la altura del Tiflin cuando tenían la ciudad a la vista, y en ese instante, se produjo otra tremenda explosión justo en la sección de la muralla que tenían enfrente, donde las oscuras siluetas de los guardias se agacharon. Al parecer, han vuelto nuestros amigos, le dijo entre dientes Alec a Barrabus y a los que se habían reunido a su alrededor. Por allí, junto a los árboles, gritó una mujer desde la muralla. Los zombis han vuelto. Acompañados de la Lich, dijo una voz más tranquila, y entonces apareció Efren, como si se hubiera materializado desde las sombras. Valindra Sadoumantle, aclaró. ¿Cuántos son? Preguntó Alec. Una verdadera horda de zombis, respondió Efren. Y Valindra y Silora Sam, y un montón de Asmadai. ¿Silora ha venido a enfrentarse a mí? La mera idea hizo que Alec sonriera. ¿Cree realmente que su magia puede hacer frente al poder de Ergo-Alekni? No sé si ella sabe quién es Ergo-Alekni, dijo Efren, lo que hizo fruncir el ceño al Tiflin. Alekni buscó en su bolsillo, sacó un guantelete negro y rojo, y se lo puso en la mano de la espada. Era la pieza que combinaba con Garra, diseñada para amortiguar la magia y proteger al portador de la poderosa espada de las intrusiones telepáticas, del arma. Alekni prefería no ponérselo, porque debilitaba su conexión mental con la mágica Garra, y creía que su proximidad con esta arma lo ayudaba a seguir vivo, sobre todo cuando estaba cerca el peligroso Barrabus. Pero el guantelete también lograba reducir la magia externa, y la hechicera Silora se vería realmente en apuros para herir de verdad a Alekni mientras llevara puesta tal prenda. El Tiflin, cuyo rostro mostraba impaciencia por entrar en batalla, miró a Barrabus. Es una treta, dijo el magullado Barrabus, que aún seguía perdiendo sangre. Alekni frunció el ceño por toda respuesta. Barrabus sacudió la cabeza. Quieren que vayamos tras ellos, estoy seguro, insistió. Luego, llamó a los de las murallas. ¿Se acercan los zombis? Por los árboles, gritó alguien. Nos están atrayendo hacia allí, le dijo Barrabus a Alekni. ¿Por qué debemos preocuparnos? Respondió el Tiflin. Lo más probable es que estén tratando de atraer a los débiles ciudadanos de Neverwinter, que no serían capaces de vencer si no fuera por sus robustas murallas. Silora Sam no sabe cuánto poder se despliega contra ella. Tampoco tú, pensó Barrabus, pero muy sabiamente no dijo nada. Vayamos a matar a algunos fanáticos, invitó a Alekni, y se dirigió al puente con Efren a su lado. Barrabus y el nutrido grupo de Sadobar que los habían acompañado a Neverwinter los seguían de cerca. Nos dirigimos al campo, gritó Alekni a Efren. Ordena a nuestros guerreros que nos sigan. Despliégalos en torno a la posición de Silora, para que no pueda escapar. Efren asintió y se desvaneció en las sombras. Yo no quiero enviar a mis hombres fuera de las murallas, le dijo Yelbus Grinch a Alekni, apurándose para alcanzar al Tiflin. Nadie te lo ha pedido, le soltó Alekni, volviéndose hacia él. Quédate dentro y encógete de miedo. Yo te libraré de esta amenaza. Los hombres de la puerta maniobraron deprisa a la vista de Alekni, y abrieron de par en par una de las 2 puertas para que el Tiflin y su séquito saliesen sin ser vistos. Emplearán su magia contra nosotros sin descanso, explicó Alekni a sus fuerzas. No os agitéis, no decaigáis. Apenas terminó de hablar cuando el suelo empezó a moverse bajo sus pies y surgieron de él negros tentáculos, que se enroscaron en sus tobillos y piernas. Alekni los barrió hacia un lado con su poderosa espada. Barrabus adoptó una estrategia diferente. Sacó su figurita de obsidiana y la lanzó al suelo, a sus pies. La estatuilla se convirtió en un corcel de pesadilla, y a Barrabus le faltó tiempo para saltar a lomos del esquelético caballo.
Conocedor de que Efren y los demás entrarían por el sur, a su derecha, Barrabás dirigió el animal hacia la izquierda, trazando un amplio círculo. Alecni siguió a pie, con la infantería alerta. Garra barría los tentáculos con facilidad hacia los lados. Cuando los proyectiles mágicos salieron zumbando de la línea de árboles hacia él, el Tiflin se limitó a levantar la mano enguantada y absorber la magia. Apenas notó un leve pinchazo, como si hubiera cazado y aplastado una abeja. «Sal aquí, Silora», la provocó mientras se acercaba a la línea de árboles. En lugar de Silora fue Barrabás el que salió de pronto de entre los árboles, montando a su corcel de pesadilla y guiándolo para que diese una vuelta. Alecni miró con curiosidad a su esclavo por un instante. Luego, se dio cuenta de que Barrabás había descubierto algo. Una treta. Las moles sombrías penetraron a través de la tierra y los guijarros de Neverwinter con la misma facilidad que si se movieran en el agua. Uno de ellos atravesó el suelo de una casa, y sus hombros quedaron aprisionados contra el techo. El matrimonio que vivía allí tenía sus armas listas para salir a defender la ciudad. Sin perder un instante, ambos atacaron a la mole sombría antes de que ésta se diera cuenta siquiera de la presencia de ambos. Una espada descargó un golpe sobre el costado de la criatura, y un hacha se clavó en su hombro y le abrió una brecha en el grueso pellejo. Por un instante, pese al susto que se llevaron al encontrarse con una monstruosa criatura de 3 metros en medio de la casa, los moradores se atrevieron a creer que las distancias cortas los favorecerían frente a la torpe bestia. Pero la mole sombría extendió los potentes brazos, llenando la habitación con su enorme cuerpo. Lanzó hacia un lado tanto al hombre como a la mujer, como si fueran hojas secas abatidas por el viento otoñal, y lo que fue peor, cuando los poderosos brazos se coordinaron, abrieron en dos las paredes de piedra de la casa. El techo se vino abajo, y la caída de escombros no afectó lo más mínimo a la mole sombría. La pareja estaba atrapada por la caída de bloques de piedra y el derrumbe de las vigas, y en un momento en que se distrajeron, la bestia los cazó y los aplastó. Se internó en la ciudad, donde 3 de sus congéneres ya estaban causando estragos. De todas partes salían gritos a medida que los preocupados habitantes trataban de organizar algún tipo de defensa contra las enormes bestias. Muchos hombres y mujeres trataron de llegar hasta una de las moles sombrías de manera coordinada, y le propinaron algunas puñaladas y hachazos. Pero la mole sombría destrozó el edificio más próximo tirando pesados bloques de piedra a sus adversarios y destruyendo su defensa coordinada. Con astucia, la bestia orientaba sus lanzamientos y lanzó a una mujer al otro lado, demasiado lejos de sus compañeros. Una garra gigantesca la cogió y la levantó por los aires, aplastó su pecho, y luego la lanzó como un proyectil humano justo contra el siguiente defensor de la línea. Ese hombre trató de hacerse con ella en lugar de esquivarla, y acabó por los suelos debajo de la mujer. Solo entonces se dio cuenta de que sus esfuerzos habían sido inútiles porque ya estaba muerta por un aplastamiento total del pecho. La apartó a un lado y se puso de pie justo a tiempo para recibir el ataque de una segunda mole sombría. Su línea quedó derrotada y diezmada porque los defensores salieron despedidos en todas direcciones. Especial-image/images/imagen A1. SVGR+-me. Barrabás guió a su corcel de pesadilla a todo galope a través de la puerta de Neverwinter. Llevaba a la grupa a Erzgo Alecni. Rápidamente se dieron cuenta de la amenaza que se había materializado murallas adentro, y Barrabás lanzó la montura a la carga contra la zona más cercana de la batalla, y obviamente contra el enorme y monstruoso foco central de esa lucha. Siguiendo las órdenes de Alecni, Barrabás llevó el animal al otro lado de la mole sombría. Se desvió unos cuantos metros, lo suficientes para que Alecni saltara de la montura y cayera de pie dando una voltereta y asestando un poderoso mandoble lateral de garra. La mole sombría, que había aguantado los golpes de los otros defensores sin apenas arrugar el ceño, ni siquiera trató de bloquearlo. Sin embargo, Alecni no era un defensor cualquiera, y garra no era un arma ordinaria. El mandoble de Alecni penetró en el costado de la bestia, le abrió una brecha en la piel y le rompió algunos huesos, lo cual le arrancó un potente rugido de dolor, de sorpresa y de furia. El arma de Alecni afectó a su víctima de manera aún más profunda, ya que la tortuosa magia de garra atacó a la mismísima fuerza vital de la mole sombría. Aterrorizada, la criatura trastabilló y se balanceó, y Alecni volvió a saltar ágilmente al otro lado, espada en mano,
y dio un respiro momentáneo a la bestia. Sin embargo, un instante después, el Tiflin saltó de nuevo para lanzar una acometida que acabó hundiendo la hoja del arma en el pecho de la mole sombría. Cuando la retorció, la espada atacó la fuerza vital de la criatura con avidez renovada. Alec-Ni embistió, ignorando los brazos de la bestia que trataban de alcanzarlo, aceptando los duros golpes que le propinaba mientras él intentaba alcanzar el corazón de la mole sombría. Momentos después, la criatura se quedó paralizada, con los brazos abiertos, sus grandes mandíbulas castañeteando como si trataran de formar algunos sonidos para explicar ese inesperado giro de los acontecimientos. Muy pronto el cuerpo de la gran bestia tembló y se sacudió violentamente con impotentes estertores de muerte. Erzgo Alec-Ni fue en busca de otra víctima. Barrabus el Gris no estaba preparado para luchar con las moles sombrías. Lo sabía, por supuesto. Dependía de la velocidad y la precisión, de la valoración de las reacciones de sus enemigos para encontrar brechas por las que poder asestar golpes rápidos y mortales. Sin embargo, las moles sombrías ni se molestaban en responder a los golpes de una espada y un puñal. Las tretas de un hombre como Barrabus no acabarían nunca con una monstruosa mole sombría. Pese a todo, cuando vio a uno de los monstruos provocando la destrucción en una plaza, dispersando a los ciudadanos y derribando los edificios, Barrabus se encontró de pronto cargando contra la bestia. Se dejó caer del lomo del corcel de Pesadilla cuando estaba cerca, aterrizó fácilmente y echó a correr detrás del caballo mágico. El corcel cargó directamente contra la mole, propinando al monstruo un fortísimo golpe y además una cos. El animal volvió la grupa y cosió con sus terribles cascos la cara de la bestia, y la mole sombría dio un paso atrás, lo arañó y lo golpeó a gusto hasta apartarlo lejos. Justo a tiempo para pescar al vuelo a Barrabus. El hombre saltó sobre la bestia, hundió profundamente la espada en aquel robusto cuerpo y descargó un mandoble entre las potentes mandíbulas de la mole sombría. Barrabus cayó cerca del monstruo, tal como había calculado, y se desvió hacia la izquierda, dando a la criatura, al pasar, una fuerte cuchillada en el costado con su puñal. La mole sombría giró en redondo, clavó su mirada en él, pero no consiguió atraparlo. Como tenía uno de sus pesados brazos en contacto con el edificio más próximo, despedazó la pared para tirarle piedras. Barrabus las esquivó y aprovechó el tumulto para salir corriendo y situarse al otro lado, donde lanzó una lluvia de golpes sobre la espalda de la distraída bestia. Golpeó a la mole sombría una docena de veces, pero solo pudo causarle un daño mínimo debido al espesor de la piel y a la corpulencia del enemigo. Pero lo más importante fue que Barrabus enfureció tanto a la criatura que se puso a perseguirlo como si fuese su único objetivo. Sin embargo, el hombre no podía permitir que lo cogiera para una nueva pelea, porque cuando los habitantes de la ciudad que estaban cerca vieran que uno de sus camaradas había atraído toda la atención de la mole sombría, y se dieran cuenta, también, de que se trataba de Barrabus, su héroe de la batalla anterior, se armarían de valor y acudirían en su ayuda. Y en efecto, como si fueran un enjambre de abejas furiosas, mordieron y picaron a la mole sombría sin descanso siguiendo a Barrabus, y haciendo caso de sus órdenes se enfrentaron a las cada vez más furiosas acometidas y oscilaciones del monstruo. Viéndose cada vez más acorralado, finalmente éste se zambulló en el suelo y cavó una profunda madriguera entre los guijarros y la tierra blanda que había debajo de ellos. Barrabus se coló en el agujero detrás de la bestia en fuga, sin dejar de asestarle violentas cuchilladas en los pies y las patas. Cuando, finalmente, dejó que la mole sombría siguiera cavando, abandonándola en una trinchera a más de 30 metros por debajo de la plaza de la ciudad, Barrabus parpadeó varias veces y se preguntó en qué demonios habría estado pensando. Cuando subió a la superficie y abandonó el agujero, había un creciente coro de gente eufórica, y como era de esperar, se encontró con que algunos de los reunidos le daban vivas y lo felicitaban por sus acciones en la plaza. Sin embargo, la mayoría vitoreaba a Erzgo Alec-Ni, y pese al odio que Barrabus sentía por el Tiflin, no podía negar que aquellos vítores estaban muy justificados. Por lo menos en ese momento. Alec-Ni luchaba contra una segunda mole sombría, atacando despiadadamente a la bestia con la espada. La piel del monstruo colgaba hecha jirones de diferentes partes del cuerpo y la criatura trataba de ponerse a cubierto de los incesantes cortes, intentando volverse a la sorprendente velocidad con que Alec-Ni daba vueltas a su alrededor. Sin embargo, el Tiflin le llevaba ventaja y no estaba dispuesto a perderla.
Garra, la terrible espada, infligía graves daños con cada mandoble, daños que iban mucho más allá del desgarro de la piel y los músculos, de la rotura de huesos y del derramamiento de sangre, pues afectaban directamente al núcleo mismo de la existencia de la mole sombría, al centro de su alma. La criatura giraba, y volvía a girar, y giraba una vez más como si se estuviera atornillando en el suelo. Y ahí acabó mandándolo a Legni con un gran golpe sobre la cabeza que partió en dos el cráneo de la criatura. Tendrías que haber finalizado el trabajo con el cataclismo, reprendió Esas Tam a Silora. La hechicera acababa de comunicarle la nueva información que le había pasado a Arunika con respecto a las heroicas hazañas de Erzgo-Alekni. Está aumentando su fuerza y su alianza con los ciudadanos. Les di una buena paliza, rebatió Silora. Tú. La soberanía, y considero esta alianza como una victoria personal. No está mal, admitió Esas Tam, pero manifestó su decepción con cada palabra. Se dio muerte a algunos ciudadanos, pero una vez más los neterilianos se convirtieron en sus héroes, ¿o no es cierto? Silora bajó los ojos. No tenía respuesta para eso. Fue un buen ataque, remató inesperadamente Esas Tam. Murieron muchos habitantes de la ciudad. Siento que en este momento sus almas alimentan el anillo de pavor. Ahora debemos convencerlos de que el motivo de vuestro ataque es su alianza con los neterilianos. Arunika, sugirió Silora, y Esas Tam asintió. Puede ser muy persuasiva, según me han dicho, opinó el archimago Lich. Necesito más Asmadai, aventuró Silora, y para su sorpresa, Esas Tam asintió una vez más. Silora respiró, aliviada. Su mente ya estaba inventando las mentiras que transmitiría a través de Arunika, pensando en nuevas maneras de herir a los habitantes de Neverwinter para ponerlos en contra de los neterilianos. Sin embargo, el alivio le duró poco. Tú absorbiste parte del anillo de pavor, afirmó Esas Tam. Silora lo miró sorprendida. Siento que su poder ha disminuido, sustraído por ti, insistió. La hechicera meneó la cabeza, tratando de entenderlo, porque el tono de Esas Tam se había endurecido, y eso solía significar que alguien iba a morir, y de un modo horrible. No lo hice. ¿En un cetro, quizá? Recalcó Esas Tam, y entonces Silora lo entendió. El arma de Gestri, sí, farfulló. La sacaste del anillo de pavor. Pedí fuerza al anillo de pavor, protestó Silora. Pero suministró la fuerza en su propio detrimento. Maestro, empezó a decir Silora, pero tartamudeó y movió la cabeza, tratando de encontrar un modo alternativo. ¿Has dicho el arma de Gestri? Le apuntó Esas Tam, y ella se aferró a ese clavo ardiendo. Mi campeón, sí. Se está preparando para. ¿Tu campeón? Destacó el archimago Lich. Nuestro campeón, corrigió Silora. Tu campeón. Gestri, de los Asmadai. Lo he fortalecido. Con la ayuda del embajador Abolet, lo he convertido en un guerrero superior a los demás Asmadai, un guerrero digno de Esas Tam. Robaste energía del anillo de pavor. Reforcé su cetro para crear un arma acorde con un campeón de Esas Tam, explicó Silora. Se enfrentará a Dalye. Dalye. Vuelve y trae consigo a un poderoso aliado. Silora tragó saliva a duras penas y sopesó la oportunidad de completar o no el relato, tal como se lo había transmitido el espíritu de Dorcrae por intermedio de Balindra Sadoumantle. Sin embargo, se dio cuenta por la postura de Esas Tam que no tenía más opción que revelárselo todo. Adencourt ha desaparecido, explicó ella. Dalye y su compañero Drau lo destruyeron a él y a sus guardaespaldas demoníacos. Ella sabía que él era Asmadai. Sabía que estaba aliado conmigo. Ahora es una completa traidora, y trata de derrotarme y de hacer fracasar nuestra misión aquí, y por eso mismo, maestro, sumergí el arma de Gestri en el anillo de pavor y recé para que le concediera algo de su poder. Si Dalye sale victoriosa, el anillo de pavor estará en peligro, y eso no podemos permitirlo. Esas Tam dejó que se diluyera en el aire el eco de las palabras de la Tallana, antes de decir. Has tomado una buena decisión. Hay que destruir a Dalye. No me falles en esto. ¿Más guerreros? Se atrevió a recordarle Silora.
¿Estará debidamente defendido el claro de las cenizas? Sas-Tam asintió. Por el momento, respondió él. Demuéstrame que mi campeón es apto. Para producir un efecto espectacular, levantó sus escuálidos, y casi esqueléticos, brazos, y las voluminosas mangas de su ampulosa túnica resbalaron hacia atrás dejando al descubierto su oscura piel. Acaba con esta situación desagradable con Dalye. Oh, qué decepción con ella. La tendré delante de mí, viva o muerta, eso es lo de menos. Terminó con una agitación y a su alrededor se levantó una nube de ceniza que fue oscureciendo su forma cada vez más etérea a medida que se fundía con el fino aire para volver a Sa. Entonces, Silora respiró con alivio. Odiaba esos momentos con Sas-Tam. Incluso cuando solo tenía buenas noticias, como cuando le había revelado la existencia del claro de las cenizas, nunca podía estar segura de cuál iba a ser su reacción. Muchos decían que era inestable, loco, y tal vez fuera cierto, pero de todos modos, Silora sospechaba que Sas-Tam usaba en beneficio propio su imprevisibilidad. Ella nunca estaba en sus cabales cuando hablaba con él, nunca se encontraba preparada para lo que pudiera caerle encima, ni tenía la seguridad de que no fuera a matarla por una u otra razón, con alguna excusa que ella ni siquiera hubiera considerado. Comprobó, efectivamente, que él era su señor.